Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para compartir una nueva historia, un nuevo análisis, un nuevo chismecito. Lo que sea. Y hoy, prepárense porque nos vamos a adentrar en un drama, una noche que prometía ser perfecta pero que, bueno, digamos que las cosas no siempre salen como uno las planea, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, la bellísima Demet Özdemir. Seguro que muchos de ustedes la conocen por sus papeles en series súper exitosas como Erkencikus o Doğu Une Kaderindir. Demet es una reina, una mujer talentosísima, hermosa y con una energía que contagia a cualquiera. Pero incluso las reinas, incluso las personas más exitosas, tienen sus momentos difíciles. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos, esa noche que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que terminó en lágrimas. Antes de que entremos de lleno en este drama jugosísimo, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis, mis chismecitos y mis opiniones, no olviden suscribirse y activar la campanita. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Como les decía, hoy vamos a hablar de esa noche que, por lo que pudimos ver a través de las redes sociales y los medios de comunicación, prometía ser un sueño para Demet Özdemir. Estamos hablando, claro, de su boda con Ozan Koç. Sí, esa boda que vimos en todas las revistas, en todos los portales de noticias, en todas las redes sociales. La boda de cuento de hadas de una de las actrices más queridas de Turquía. Recordemos un poco el contexto. Demet y Oğuzhan eran una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, aunque tuvo sus altibajos, parecía sólida y llena de amor. Oğuzhan, un famoso cantante y compositor, era visto como el complemento perfecto para la radiante Demet. Y cuando anunciaron su compromiso, el mundo entero celebró. La noticia inundó los medios, desde los programas de chismes matutinos hasta las revistas de moda más prestigiosas. Todos querían saber los detalles de la pedida de mano, el diseño del anillo, los planes para la boda. Y por supuesto, las redes sociales estallaron con felicitaciones y buenos deseos. La boda, como era de esperar, fue un evento espectacular. Se celebró en Estambul, en un lugar precioso, rodeados de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Las fotos que vimos eran increíbles, Demet luciendo radiante en su vestido de novia, Oğuzhan con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, la decoración elegante y romántica. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. El lugar elegido fue un palacio histórico a orillas del Bósforo, con vistas impresionantes y jardines exuberantes. La decoración floral era exquisita, con miles de rosas blancas y orquídeas que creaban un ambiente mágico y romántico. La música a cargo de una orquesta en vivo, llenaba el aire con melodías suaves y emotivas. Y la lista de invitados era un quién es quién del mundo del espectáculo turco con actores, cantantes, directores y productores que no querían perderse este gran evento. Pero como suele suceder en la vida real, detrás de esa fachada de perfección se escondía una realidad un poco más compleja. Y es que aunque la boda fue un evento precioso y lleno de momentos felices, también hubo algunos detalles que, según cuentan las fuentes cercanas a la pareja, terminaron arruinando un poco la noche perfecta de Demet. No se trata de minimizar la belleza y el glamour del evento, ni de negar la felicidad que sintieron Demet y Oğuzhan en algunos momentos. Pero sí es importante reconocer que, como en cualquier boda real, hubo tensiones, imprevistos y problemas que no se reflejaron en las fotos de las revistas ni en los vídeos de las redes sociales. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, las fuentes cercanas y los rumores. Pero trataremos de mantenernos lo más objetivos posible y presentarles la información que tenemos de la manera más clara y precisa. No vamos a inventar historias ni a exagerar los detalles. Nuestro objetivo es ofrecerles una visión más completa y realista de lo que sucedió esa noche, basándonos en lo que hemos podido averiguar a través de diferentes fuentes. Una de las cosas que más se comentó después de la boda fue el comportamiento de algunos invitados. Al parecer, hubo algunos roces y tensiones entre ciertos miembros de la familia y amigos de la pareja.
Algunos medios incluso reportaron discusiones acaloradas y momentos incómodos durante la fiesta. No voy a entrar en detalles sobre quiénes fueron los involucrados ni qué fue exactamente lo que se dijo, porque al final del día son solo rumores. Pero sí es cierto que varios testigos confirmaron que hubo algunos incidentes desagradables que empañaron un poco el ambiente festivo. Imagínense la escena: copas que se caen, miradas fulminantes, cuchicheos en las esquinas. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera de tensión que no pasó desapercibida para los novios. Otro detalle que se comentó mucho fue la presencia de algunos paparazzi y periodistas no invitados. A pesar de los esfuerzos de la seguridad por mantenerlos alejados, algunos lograron colarse en la fiesta y tomar fotos y vídeos sin permiso. Esto, obviamente, molestó mucho a Demet y a Oğuzhan, quienes querían mantener la privacidad de su boda y compartir ese momento especial solo con sus seres queridos. La invasión de la privacidad es un problema constante para las celebridades, y la boda de Demet y Oğuzhan no fue la excepción. A pesar de las medidas de seguridad, algunos fotógrafos lograron infiltrarse en la fiesta, disfrazados de invitados o escondidos entre la multitud. Esto generó un clima de paranoia y desconfianza, ya que los novios no sabían quiénes eran realmente sus invitados y quiénes eran espías de los medios. Pero quizás el factor más importante que contribuyó a arruinar la noche perfecta de Demet fue, lamentablemente, la propia relación con Oğuzhan. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más seria. Porque, según varias fuentes, la relación entre Demet y Oğuzhan ya estaba pasando por un momento difícil antes de la boda. Había rumores de celos, de discusiones, de falta de comunicación. En fin, los típicos problemas que suelen surgir en las relaciones de pareja. No quiero decir que la boda fue un error desde el principio, ni que Demet y Oğuzhan no se amaran. Pero sí es importante reconocer que su relación no era tan perfecta como parecía, y que había problemas subyacentes que no se resolvieron antes de dar el gran paso. Al parecer, la boda fue vista por algunos como una forma de intentar salvar la relación, de darle un nuevo impulso y de dejar atrás los problemas del pasado. Pero lamentablemente no funcionó. La presión de la boda, la atención mediática a las expectativas de los demás. Todo esto terminó exacerbando los problemas que ya existían y creando nuevas tensiones. La idea de que una boda puede solucionar los problemas de una relación es un mito peligroso. En realidad, la boda puede amplificar los problemas existentes, ya que crea una mayor presión y responsabilidad para ambos miembros de la pareja. Y es que, seamos honestos, organizar una boda es un proceso estresante y agotador. Hay que tomar miles de decisiones, coordinar a un montón de personas, lidiar con imprevistos. Y si a eso le sumamos los problemas personales que ya existen, el resultado puede ser explosivo. Imagínense a Demet, tratando de elegir el vestido perfecto, supervisando la decoración, lidiando con la lista de invitados, y al mismo tiempo tratando de resolver los problemas con Oğuzhan. Es una locura. Según algunas fuentes, Demet y Oğuzhan tuvieron varias discusiones fuertes durante los días previos a la boda. Y aunque intentaron mantener la calma y aparentar que todo estaba bien, la tensión era palpable. Al parecer, durante la fiesta también hubo algunos momentos de tensión y frialdad entre ellos. Se dice que en un momento de la noche, Demet se encerró en el baño a llorar, abrumada por la situación. Y que Oğuzhan pasó gran parte de la fiesta hablando con otras personas, evitando el contacto con su esposa. Y bueno, como todos sabemos, la historia no tuvo un final feliz. Unos meses después de la boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a muchos, pero para aquellos que estaban al tanto de los problemas que había en la relación, no fue una sorpresa tan grande. El comunicado oficial fue breve y conciso, pero no pudo ocultar la tristeza y la decepción que sentían ambos. El divorcio obviamente fue un golpe muy duro para Demet. Ella había puesto muchas expectativas en la relación y en la boda, y ver cómo todo se desmoronaba fue devastador. Según sus propias declaraciones, Demet pasó por un periodo de mucha tristeza y confusión. Necesitó tiempo para procesar lo sucedido, para sanar las heridas y para volver a encontrar su camino. Se alejó de los focos, se refugió en sus amigos y familiares, y se dedicó a cuidarse a sí misma. Y aquí es donde entra en juego la parte más importante de esta historia, la resiliencia de Demet Özdemir. Porque a pesar de todo el dolor y la decepción, Demet logró levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Se enfocó en su trabajo, en sus amigos, en su familia y en su propio bienestar.
Y demostró una vez más que es una mujer fuerte, talentosa y capaz de superar cualquier obstáculo. Volvió a trabajar en nuevas series y películas, se involucró en causas benéficas, y se mostró más radiante y segura de sí misma que nunca. En resumen, la noche perfecta de Demet Özdemir no fue tan perfecta como parecía. Hubo problemas familiares, invasión de la privacidad y, lo más importante, problemas en su relación con Ozan Koç que, lamentablemente, terminaron arruinando la magia del momento y llevando al divorcio. Pero a pesar de todo, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente que logró superar la adversidad y seguir adelante con su vida. Su historia es un ejemplo de cómo la fortaleza interior y la determinación pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Y esa, amigos míos, es la historia que quería compartir con ustedes hoy. Una historia que nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas, que las cosas no siempre salen como uno las planea y que incluso las personas más exitosas y famosas tienen sus propios problemas y momentos difíciles. Pero también es una historia que nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad de levantarse después de una caída y de seguir luchando por nuestros sueños. Nos muestra que el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para aprender, crecer y volvernos más fuertes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión, comentario o sugerencia sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que trato en este canal. Así que ya saben, comenten. Quiero saber qué les pareció la historia, si creen que Demet hizo lo correcto al divorciarse, si han pasado por situaciones similares en sus propias vidas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Y recuerden, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden siempre, la vida es un viaje lleno de altibajos, pero lo importante es mantener la fe en uno mismo y nunca rendirse. Hasta la próxima.